Hola, esta es la sesión 3 del taller de restauración. En esta sesión vamos a seguir trabajando sobre esta mesita o asiento, que tiene ambas funciones, y lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser lijar el emplastecido que habíamos dejado en la sesión anterior, a ver si es suficiente o hay que retocarlo. Para ello voy a utilizar un taco de lija de grano medio, os serviría cualquier lija para madera, no muy gruesa para no devastar más de lo que queremos, pero tampoco tan fina que nos cueste trabajo conseguir nuestro objetivo. Vamos tocando con el dedo, mirando que nos esté quedando todo a paño, que no nos quede más alto que la chapa de madera. Bueno, poquito a poco. Voy a trabajar un poquito el canto. Un poquito este lado de aquí. Si nos cuesta mucho trabajo hacerlo a favor de beta, podemos en contra dar un poquito con fuerza para quitar más, pero siempre en la última pasada la damos a favor de beta. Y ya os digo, hasta que pasemos el dedo y no notemos el grosor del emplaste, porque luego la pintura lo va a detectar todo. Es verdad que yo he decidido utilizar para la decoración de esta pieza pintura efecto tiza. Ya os había comentado que es una pintura muy densa, gruesa, con mucho cuerpo, con lo cual tapa mucho, y además la voy a utilizar precisamente porque voy a querer un efecto un poquito desgastado en el exterior. Con eso quiero deciros que bueno, no se iban a notar tanto las faltas, pero si fuéramos a utilizar por ejemplo un esmalte, es súper importante esto, que no tenga ningún tipo de grosor, porque todo eso el esmalte lo iba a detectar. Bueno, una vez que he lijado bien todo el emplastecido, voy a quitar el polvo. Primero lo voy a cepillar un poquito y luego voy a pasar un paño humedecido para recoger todos los restos de polvo que no aporten después grosor de más a la pintura. He puesto un papel debajo para recoger todo ese polvillo y que me quede la mesa limpia, porque si nos queda mucho polvo alrededor es fácil que se nos vaya a pegar con la pintura y nos estropee el trabajo. Como os comentaba, con un trapo humedecido voy a quitar el polvo que haya quedado pegado y ya tenemos la pieza, una vez que seque, lista para empezar a aplicarle pintura. Al ser una superficie lisa, yo voy a utilizar un rodillo, pero podríais utilizar una brocha sin ningún problema a la hora de pintar. Aquí tengo los dos colores que voy a utilizar de pintura y aquí tengo los recambios de rodillo. Yo voy a utilizar este, que es un rodillo flocado, es de espuma, pero lleva un acabado como de terciopelo. Me gusta especialmente, sobre todo si vamos a trabajar con esmalte. En el caso de la chalky, nos serviría un rodillo de espuma sin este flocado, como sería por ejemplo este es uno de los que son de espuma. Es verdad que este en concreto es muy bueno porque viene con un prensado muy
muy gruesos, los hay un poquito más ligeros, pero para lo que es la chalky os serviría también el de espuma corriente. Yo voy a utilizar el flocado, ya os digo, porque me gusta especialmente, pero sería válida esa otra opción, y si no, una brocha, si puede ser de pelo suave, pues muchísimo mejor. Bueno, colocamos el rodillo, vemos que ruede bien, y yo voy a utilizar una cubeta de pintura, os serviría un plato, una superficie donde podáis cargar bien el rodillo. Aquí tengo dos colores de chalky, voy a utilizar este oscuro, este color topo oscuro para el interior, y para base del exterior voy a hacer un efecto de capé en lo que sería el exterior, en el interior voy a dejar el tono oscuro. Entonces ahora mismo lo que voy a hacer es trabajar con este color. Bueno, vamos a batir bien la pintura y a revolverla muy bien. Es muy importante que se fundan bien todos los componentes de las pinturas. En el caso de la chalky, como os comenté, lleva componentes muy pesados, como es el yeso o la escayola, y entonces, bueno, es importante mezclarlas bien, porque al pesar mucho estos componentes tienden a posar. La he batido, pero aún así voy a, con una espátula, veis cómo posa en el fondo, pues es importante conseguir homogeneizar bien toda la pintura, de lado a lado y de abajo arriba, para que se mezcle muy bien todo, hasta conseguir que quede cremosa toda por igual. Voy a echar un poquito aquí en la base de la cubeta, le voy a mezclar una gotita de agua, para la primera mano. Voy a dejar la brocha aquí por si la necesito después, y voy a cargar el rodillo. Voy a necesitar más cantidad de pintura, seguro, pero bueno, voy a ir poco a poco, porque además, lo que os comento, la chalky es muy gruesa, por eso la aligeramos, y engorda enseguida, y seca con cierta facilidad. Bueno, cargamos el rodillo bien por todas partes, en la cubeta o en el plato que vayamos a usar, quitamos el exceso y sencillamente estiramos bien. Bueno, he protegido la mesa con papel, porque bueno, manchamos mucho. Veis que se avanza mucho con el rodillo cuando la superficie es lisa. Es importante trabajar bien, en todos los sentidos, cruzando bien las rodadas, aunque luego la última la demos siempre en el mismo sentido. Es importante trabajarla muy bien, que no quede acumulada, porque nos obligaría a lijar. Esta pintura, ya os lo dije también, lija muy bien, pero vamos a intentar evitar lo más posible ese paso. Al ir pintando voy comprobando si efectivamente los emplastecidos han quedado bien, si no se notan. Si se notaran, pues lijaríamos, aunque fuera encima de la pintura, sin ningún problema. Y si tuviéramos que volver a emplastecer porque nos pareciera que necesita más emplaste, podríamos hacerlo entre dos manos de pintura sin ningún problema. Veis que no he vuelto a cargar el rodillo, que con una pasada ha sido suficiente. Creo que para todo este interior me va a dar con lo que tengo aquí. Bueno, parece que los emplastecidos han quedado todos bien, no se nota
con la pintura hay que esperar a que seque, que es cuando va a verse realmente el acabado. Bueno, ahora ya empieza a flojear la cantidad de pintura, pero sí, he sido capaz de darle una mano a todo ello con esa primera carga. Vale. La peino bien, compruebo que no tenga acumulaciones en ninguna parte. En esta curva que no se acumule, y lo peino si veo que tiene acumulaciones. Para peinarlo es importante que el rodillo ya tenga poca pintura, como está ahora. Bien, voy a utilizar la brocha para pintar estos interiores y así voy a pasarle el rodillo enseguida por si acumula un poco con la brocha en la junta. Esto lo podéis hacer eso con una brocha, con un pincel. Este color veis que ha cubierto muy bien, pero aún así hay que dar dos manos, ¿eh? Una mano es insuficiente. Como acabado en este interior, desde luego que es insuficiente, pero incluso como base del decapé también es conveniente que quede bien cubierto, porque si no, a la hora de lijar para sacar el tono, enseguida vamos a llegar al tono de la madera, que no es que haga feo, muchas veces incluso lo propiciamos, que aparezca también, aparte de este color que hemos puesto de base, que aparezca un poco de la madera original, tampoco hace feo, pero bueno, dos manos sí que es recomendable siempre darlas. Hay colores que cubren peor y que necesitan una tercera. Bueno, en ese caso, bueno, como veis, ahora paso el rodillo un poco por esas juntas, siempre al final en el sentido de la veta de la madera, para recoger acumulaciones que hayan podido dejar con la brocha. En este caso podría incluso usar el rodillo. Lo he hecho con brocha porque hay sitios donde el rodillo normalmente no entra, para que veáis, pero veis que aquí se adapta muy bien por las formas curvas. Bueno, voy a pintar también esta base. Esperamos un poquito para poder dar la vuelta, poder apoyar. Ha secado el interior, vamos con el exterior. Todavía tengo aquí mezcla de la pintura aguada, voy a aprovecharla, voy a cargar, aunque creo que tenga que hacer otra poca, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la aplicamos exactamente igual que antes. Vamos a apartar el papel. Bien estiradita. Como he tardado poco en poder pintar este lateral, el rodillo no lo he ni lavado ni envuelto en plástico. Cuando vamos a tardar en usarlo y vamos a usarlo con la misma pintura, yo recomiendo no lavarlo, porque cuando lo lavamos acumulamos mucha agua que luego nos cuesta trabajo quitarle y nos agua en exceso la pintura. Entonces lo que hacemos normalmente es envolverlo en papel film de cocina para que no endurezca entre usos. Pero bueno, ahora mismo ya sabía que iba a tardar poquito porque las primeras manos secan enseguida, por eso no he hecho ninguna actuación sobre él. Bueno, lo mismo que antes, he hecho un poquito de agua, la mezclo bien. Y cargamos el rodillo, otra vez como antes, muy bien. Ya visteis lo que me cundió por dentro, por estar bien cargado. Quitamos un poco el exceso. Bueno, voy a dar una pasada estirando a esto que acabo de pintar porque tenía muy poca pintura. Entonces, bueno, doy una pasada y luego, cuando gaste un poquito más de la pintura con el rodillo ya más seco, ya lo peino un poquito más como antes. Bueno,
bien estiradito, bien estiradito. Vamos a hacer los bordillos. Estirando bien la pintura, aunque luego voy a pasarle el rodillo para quitar acumulaciones. Bueno, este lateral está. Pasamos el rodillo, tanto por dentro como por fuera. Antes lo pasé solamente por dentro porque el exterior no lo teníamos pintado, pero ahora que lo tenemos ya todo pintado, paso el rodillo por los dos lados. Bueno, hacemos lo mismo en el otro lateral y esperamos a que seque totalmente antes de dar la siguiente mano. Bueno, ha secado ya totalmente esta primera mano de la chalky. Ha tardado algo más de 1 hora. Es verdad que os comenté que podríais ponerle secador, aunque a las pinturas les interesa curarse y secar en su tiempo. Pero bueno, cuando no nos queda más remedio que acelerar los secados, acudimos a una fuente de calor como es el secador. Es súper importante dejar enfriar muy bien la pieza antes de volver a aplicar ninguna otra pintura o acabado encima. En este caso yo ya os digo, la he dejado secar al aire y ha tardado algo más de 1 hora. Muchas veces el fabricante os pone los plazos, bueno, intentamos respetar esos plazos que ya vienen comprobados. Ahora al secar he notado algunas cosas que tenemos que rectificar, lo que os había dicho. Una vez que empezamos a pintar a veces aparecen fallos que en la madera no notábamos. Veo que hay una pequeña grieta aquí, una pequeña separación, entonces con el emplaste que usé el otro día, pero serviría cualquier emplaste, voy a rellenarlo antes de dar la siguiente mano. Es verdad que cuando aplicamos pintura muchas veces aparecen cosas que, sobre todo en acabados de madera natural y si son claros, no se ven o no los ves con la importancia que realmente tienen. Entonces, bueno, ahora es el momento de hacer todas esas rectificaciones. Es muy poquito, con lo cual va a secar rápido porque no tiene mucha falta, es un poco en superficie. Lo voy a dejar alisado lo más posible para que tarde poquito en secar y comprobamos si había alguna otra zona. Yo no la he visto, una gotita aquí abajo, pero está un poco, bueno, ya que tengo el emplaste aquí, si no hubiera sacado el emplaste no lo hubiera ni rectificado, porque posiblemente con la segunda mano de esta pintura y con las dos que va a llevar de la otra iba a quedar relleno. Bueno, esperamos unos minutos a que seque bien este emplaste y ya seguimos trabajando. Ha secado el emplastecido y antes de aplicar la segunda mano de pintura voy a pasarle una lija de grano fino, pero muy suave, como si le pasara una bayeta, para que quede fino el resultado. Veis que saca mucho polvo, ese es por el tipo de pintura, por ser una chalky. Si veis que en alguna zona está especialmente feo, bueno, pues lijáis si necesita más, sin problema. Pero ya veis que lo paso muy por encima. Como era una madera ya barnizada, no saca tanto, pero una madera natural, al humedecerse con pintura tiende a sacar lo que llamamos pelo. Bueno, pues este proceso lo que hace es matizar ese pelo. Bueno, voy a lijar con esa misma lija, como lo he dejado muy ajustado, el exceso de emplaste. Y es normal que en las aristas, con este lijado, os llevéis más pintura que en el resto. No os preocupéis, que ahora en la siguiente mano ya nos queda totalmente cubierto. Igual que antes, con una brocha sacudimos el polvillo, que en este caso es de pintura, pero que tampoco nos interesa que nos quede
porque le va a aportar grosor a la siguiente mano. Recogemos el polvo de la mesa y pasamos un trapo, pero muy escurrido, que no aporte humedad. No como antes, que era como muy húmedo. Aquí un poquito, pero lo justo para que coja el polvo y no nos humedezca mucho la pintura. Si no, tenemos que esperar a que seque muy bien para dar la siguiente mano de pintura. Bueno, perfecto. Pues nos vamos a dar la segunda mano. Como antes empezamos por el interior, veis que tengo el rodillo envuelto en film, como os comenté, porque era mucho tiempo para dejarlo. Dejamos el film por si lo volvemos a utilizar luego, aunque lo normal es que con esta segunda mano ya nos quede totalmente cubierto de este color y no tengamos que usarlo más, pero por si acaso. Y volvemos a revolver muy bien la pintura. Lógicamente ahora, como no lleva tanto tiempo parada, pues no necesita tanto para mezclar. Bueno, como antes, echamos en la cubeta. Y esta mano, sí, sin diluir, empezamos a aplicarla. Si por algún motivo os cuesta mucho trabajo, veis que no podéis estirarla bien, podéis diluirla, pero interesa, por el tipo de pintura, darla tal cual viene, sobre todo si está nueva, como era el caso de esta. Si la tenéis desde hace tiempo en casa, sí que es verdad que puede haberse engordado en demasía. Hay que tener en cuenta que la chalky es una pintura que tiende a engordar mucho. Si va quedando poca cantidad en el envase, el aire que queda en este hace que se vaya engordando la pintura. La única manera de conservarla mejor es, si vais a tardar mucho tiempo en utilizarla, es echarle un poquito de agua y no mezclársela, dejarla en superficie. Cuando la vayáis a utilizar de nuevo, si veis que tiene mucha agua todavía encima, le quitáis el exceso. Si es muy poca, se la mezcláis a la propia pintura. De esa manera, el aire que queda en el envase, lo que va a ir quitando es ese agua y no creando un grosor en la pintura. Veis que esta, aunque la he cargado bien, ya no me camina tanto, porque al estar aplicada sobre otra pintura chupa más. Es un acabado muy mate el de la pintura y va chupando una a la otra. De todas maneras, cuesta un poquito más de trabajo estirarla, lógicamente, que cuando la damos aguada, pero bueno, estira bien. Y si lo hacéis con brocha, también sin problema ninguno. Ya veis, como antes, la última pasada siempre en el sentido de la veta de la madera, aunque la crucemos para que llegue bien a todas partes. La última pasada siempre así. Por dentro era importante que nos quedara muy bien, a ver si es posible que con esta mano ya nos baste. En el exterior va a llevar encima el color que va a llevar sobre este para hacer el decapé, con lo cual, aunque no quedara tan igualado, tampoco pasaría nada. Lo que tiene que quedar es estirado, porque imaginaros que nos queda una gota de este color. Si no la lijamos y nos ponemos a aplicar el siguiente color encima, cuando hagamos el decapé, al lijar, en el primer sitio donde va a desgastar es donde haya una acumulación, y sería en esa gota. Entonces es muy importante que nos quede bien lisa. Mirad, por ejemplo, aquí tiene como una bolita de pintura, una acumulación de pintura. A veces es de polvo de ambiente. Bueno, eso es lo que tenéis que vigilar antes de dar la mano del otro color, que no haya nada de esto en esta capa, porque es donde va a quedar levantada en primer lugar al lijar la siguiente mano.
Bueno, va a ser suficiente con estas manos, así que en este punto lo vamos a dejar en la sesión de hoy. Así dejamos secar muy bien. Lógicamente esta segunda mano de chalky va a tardar más que la primera en secar, lleva más cantidad de pinturas, ya veis que he tenido que utilizar más cantidad de pintura, es más gruesa, entonces bueno, ya necesita más tiempo de secado antes del siguiente paso, así que bueno, si lo estáis haciendo en casa, yo os diría que lo dejarais mínimo 3-4 horas, y si puede ser de un día para otro, para que cure bien esta mano. Y una vez que esté seca, bueno, pues ya miraríamos si tiene algún desperfecto que haya que trabajar antes de dar la siguiente mano, o nos pondríamos con la pintura directamente, que es lo que haremos nosotros en la siguiente sesión. Cualquier duda que tengáis o consulta, bien sea sobre lo que he trabajado en el vídeo de hoy, el tipo de pintura, la forma de aplicarlo, cualquier duda sobre esto, o bien sobre los proyectos sobre los que estéis trabajando, ya sabéis que lo solventamos o bien el miércoles en clase, o bien a través de las consultas que me dejéis en el foro del campus. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.